Un hombre joven de apenas 22 años camina nerviosamente hacia la entrada del casino más vigilado de Las Vegas. Sus manos tiemblan ligeramente mientras ajusta la camisa blanca que oculta el secreto más peligroso jamás introducido en estos pasillos. No es una pistola, no es una bomba, no es dinero falso. Es algo mucho más aterrador para los dueños de este imperio de neones y dinero fácil. Es ciencia pura. Matemáticas aplicadas, física en su máxima expresión. Este joven está a punto de demostrar que el juego más aleatorio del casino no es aleatorio en absoluto. Su nombre es Doane Farmer, y lo que está ocultando bajo su ropa podría costarle no solo su vida, sino cambiar para siempre la manera en que entendemos el azar. Porque resulta que en 1978, cuando las computadoras pesaban toneladas y ocupaban habitaciones enteras, cuando los teléfonos móviles eran ciencia ficción y cuando Internet apenas era un sueño en los laboratorios del gobierno, dos estudiantes universitarios construyeron en secreto la primera computadora portátil del mundo. No para enviar emails ni para jugar videojuegos, la construyeron con un solo propósito: destruir matemáticamente el negocio de varios millones de dólares de Las Vegas. Esta es la historia real de cómo la ciencia declaró la guerra al casino más poderoso del mundo y casi gana. Todo comenzó 3 años antes, en 1975, en los pasillos polvorientos de la Universidad de California en Santa Cruz. Doane Farmer era exactamente el tipo de estudiante que uno esperaría encontrar en los laboratorios de física: delgado, intenso, con esa mirada penetrante de quien ve patrones donde otros solo ven caos. Pero Doane tenía una obsesión particular que lo distinguía de sus compañeros. Mientras ellos pasaban las noches estudiando ecuaciones cuánticas y teorías de relatividad, Doane se quedaba despierto pensando en algo aparentemente mucho más simple: una pequeña bola blanca girando alrededor de una rueda roja y negra. La ruleta lo fascinaba no por el dinero, sino por la contradicción fundamental que representaba. Aquí tenías un sistema completamente mecánico, regido por leyes físicas inmutables: gravedad, fricción, momento angular, conservación de energía. Y sin embargo, todo el mundo, desde los jugadores hasta los matemáticos más brillantes, lo trataban como si fuera puro azar. Para Doane, esto era como decir que el movimiento de los planetas era aleatorio. Era científicamente ofensivo. Una noche de invierno, mientras sus compañeros de dormitorio dormían, Doane tuvo lo que él mismo describió después como su momento Newton. Estaba mirando fijamente una ecuación de movimiento circular en su libro de física cuando algo hizo clic en su mente. La ruleta no era diferente de ningún otro sistema físico. Tenía inputs fijos: el peso de la bola, las dimensiones exactas de la rueda, la velocidad inicial del giro, la fricción de los materiales. Si podías medir estos inputs con suficiente precisión y rapidez, y si tenías suficiente poder de cómputo, podrías predecir el output. Era matemáticamente inevitable. Pero había un problema. Los cálculos necesarios requerían el procesamiento de múltiples variables en tiempo real, con una precisión de milisegundos. En 1975, las computadoras capaces de hacer esto ocupaban habitaciones enteras, en universidades, y costaban millones de dólares. Llevárselas a un casino no era exactamente una opción. Entonces, fue cuando Doane conoció a Norman Packard. Packard era todo lo que Doane no era: tranquilo donde Doane era intenso, pragmático donde Doane era soñador puro, ingeniero donde Doane era teórico puro. Pero compartían algo crucial: una frustración profunda con las limitaciones tecnológicas de su época y una confianza casi arrogante en que la ciencia podía resolver cualquier problema si se aplicaba correctamente. Cuando Doane le explicó su teoría sobre la ruleta durante una cena en la cafetería universitaria, Norman inicialmente pensó que su amigo había perdido la razón. La idea de construir una computadora lo suficientemente pequeña para esconder en un casino, lo suficientemente poderosa para procesar física compleja en tiempo real y lo suficientemente confiable para apostar dinero real encima, parecía no solo imposible, sino francamente suicida. Pero Norman tenía una debilidad: le encantaban los problemas imposibles. Esa misma noche los dos jóvenes se encerraron en el laboratorio de computación y comenzaron a hacer cálculos.
Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Matemáticamente, el sistema funcionaba. Si podían medir la velocidad de la rueda y la bola con precisión de milisegundos en los primeros 5 segundos del giro, sus ecuaciones podían predecir no el número exacto donde caería la bola, pero sí una sección de 5 números con una precisión del 44%. En términos de casino, esto no era simplemente una ventaja, era una masacre matemática. La ventaja normal de la casa en la ruleta americana es de 5.26%. Ellos tenían una ventaja del 44%. Pero entre la teoría y la práctica había un abismo tecnológico que parecía imposible de cruzar. Necesitaban construir algo que no existía, una computadora personal, décadas antes de que Apple o IBM siquiera soñaran con el concepto. Tenía que ser completamente silenciosa, invisible a detectores de metal, capaz de funcionar durante horas sin recalentarse y lo suficientemente robusta para soportar el estrés de una operación de casino real. Además, tenía que comunicarse con el usuario de manera que no fuera detectada por las cámaras de seguridad más sofisticadas del mundo. Packard se obsesionó con el hardware. Pasaba 18 horas diarias soldando circuitos del tamaño de monedas, programando chips de memoria que costaban más que el auto de sus padres y diseñando sistemas de comunicación que parecían sacados de novelas de espionaje. El plan era diabólicamente simple. La computadora se escondería contra el pecho del operador, conectada por cables invisibles hasta el pie, donde un interruptor integrado en el zapato permitiría introducir datos. Las respuestas llegarían a través de pequeños pulsos electromagnéticos contra la piel. Mientras tanto, Doen se enfocó en el software y la logística. Escribió programas que convertían física compleja en simples patrones de vibración. Estudió cada aspecto de la operación de casinos, desde los horarios de cambio de croupiers hasta los patrones de vigilancia de seguridad. Pero sobre todo, se obsesionó con conseguir el elemento más crucial de su plan: una rueda de ruleta idéntica a las que usaban en Las Vegas. Aquí es donde la historia toma un giro que parece sacado de una película de espías. Las ruedas de ruleta profesionales no se vendían al público. Eran fabricadas por una sola empresa, BC Wheels, bajo especificaciones extremadamente estrictas, y solo se vendían a casinos con licencia. Conseguir una requería no solo dinero, sino conexiones en la industria del juego que 2 estudiantes universitarios obviamente no tenían. Pero Doen tenía un plan. Creó una empresa fantasma, completa con documentación legal y referencias falsas, que supuestamente operaba un casino privado en California. Después de semanas de negociaciones telefónicas y pagos por adelantado que prácticamente vaciaron sus cuentas bancarias, logró convencer a BC Wheels de que le enviaran una rueda completa a su dormitorio. Lo que no esperaba es que el FBI interceptara el envío. El día que Doen condujo 3 horas hasta el puerto de Oakland para recoger su rueda, se encontró cara a cara con 2 agentes federales que querían saber exactamente por qué un estudiante universitario estaba importando equipo de casino a través de líneas estatales. En 1975, el comercio de equipo de juegos estaba altamente regulado y las sospechas de operaciones de apuestas ilegales se tomaban muy en serio. Durante 2 horas tensas en una oficina sin ventanas del puerto, Doen tuvo que improvisar la actuación de su vida. Les explicó a los agentes que era un coleccionista de antigüedades con un interés académico en la historia de los juegos de azar. La rueda, insistió, era para una exposición privada y nunca se usaría para apostar dinero real. Su historia era débil, pero su nerviosismo genuino de estudiante universitario asustado fue lo suficientemente convincente para que lo dejaran llevarse la rueda. Esa noche, cuando finalmente instaló la rueda BC Wheels en su dormitorio, Doen se dio cuenta de que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era un estudiante jugando con teorías abstractas. Era alguien que estaba activamente construyendo un sistema para defraudar casinos, con todas las implicaciones legales y personales que eso conllevaba. Pero la emoción del descubrimiento era más fuerte que el miedo. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de sus vidas. Convirtieron su dormitorio en un laboratorio secreto que parecía una mezcla entre el taller de un inventor loco y una sala de operaciones de la CIA. Habían construido lo que ellos mismos llamaron la guillotina, una estructura de metal que se alzaba sobre la rueda, equipada con cámaras de alta velocidad, micrófonos ultrasensibles y un sistema de cronometraje preciso hasta los milisegundos.
Cada noche, después de que sus compañeros de dormitorio se dormían, cerraban la puerta con llave y comenzaban sus experimentos. Hacían girar la rueda miles de veces, documentando cada variable. Cómo la velocidad de la bola se relacionaba con la velocidad de la rueda. Cómo la fricción afectaba la trayectoria. Cómo pequeñas imperfecciones en la superficie creaban patrones predecibles. Gradualmente, sus ecuaciones se volvían más precisas, sus predicciones más exactas. Pero mientras más exitosos se volvían en sus pruebas, más se daban cuenta de la magnitud del desafío que enfrentaban en el mundo real. En el ambiente controlado de su dormitorio, con tiempo ilimitado para tomar mediciones y sin presión externa, podían predecir el resultado de un giro de ruleta con una precisión asombrosa. Pero en un casino real, tendrían menos de 15 segundos para tomar todas las mediciones necesarias, procesar los cálculos y apostar su dinero. Todo mientras actuaban como jugadores casuales bajo la vigilancia constante de sistemas de seguridad que podían detectar patrones de comportamiento sospechoso. Era entonces cuando Norman tuvo su propia revelación. Necesitaban más personas. La operación, tal como la habían concebido, requería al menos 2 personas por mesa. Una para operar la computadora oculta y recopilar datos, otra para apostar basándose en las señales recibidas. Esto les daría la flexibilidad de actuar de manera más natural y distribuir el riesgo. Pero también significaba expandir su círculo de confianza en un proyecto que podría enviarlos a todos a prisión. Decidieron reclutar entre sus compañeros de física, aprovechando la cultura contracultura de los años 70 que veía desafiar al establishment como un acto casi patriótico. Su pitch era irresistible: usar ciencia pura para vencer al capitalismo corporativo en su propio juego, financiando una comuna científica con las ganancias. Para el verano de 1978, habían construido no una, sino 20 computadoras portátiles idénticas y entrenado a 18 estudiantes en su operación. Cada computadora había costado más de $1,000 en partes, una suma astronómica para estudiantes universitarios en los 70. Habían agotado completamente sus ahorros, vendido sus posesiones y tomado préstamos que no estaban seguros de poder pagar. Todo dependía del éxito de la operación de Las Vegas. El plan era militar en su precisión. 8 equipos de 2 personas cada uno atacarían simultáneamente 8 casinos diferentes durante el fin de semana más ocupado del verano. Comenzarían con apuestas pequeñas para probar sus sistemas. Luego escalarían gradualmente hasta apuestas de $50 por giro. Si todo salía según el plan, podrían generar entre $250,000 y $500,000 en un solo fin de semana. Pero mientras se preparaban para partir hacia Nevada, ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban a punto de enfrentar un enigma que no habían calculado en sus ecuaciones: el factor humano. Las Vegas, en agosto de 1978, era un horno. La temperatura exterior superaba los 40 grados Celsius y dentro de los casinos, los sistemas de aire acondicionado luchaban contra el calor generado por miles de luces de neón y cuerpos sudorosos. Para los jóvenes físicos, esto creó un problema inmediatamente obvio. Sus computadoras ocultas generaban calor, y el sudor intensificaba dolorosamente los pulsos electromagnéticos que usaban para comunicarse. Pero había problemas más serios esperándoles. El primer equipo en entrar en acción fue el de Doyne en el casino Harrah's. Había elegido una mesa en una esquina, lejos de la acción principal, con un croupier mayor que parecía aburrido y desatento. Doyne se sentó, ordenó una bebida para parecer relajado y empezó a apostar cantidades pequeñas mientras calibraba su sistema. Los primeros 15 minutos fueron perfectos. La computadora funcionó exactamente como lo habían planeado, sus predicciones fueron precisas y las fichas comenzaron a acumularse frente a él. Doyne sintió una euforia casi narcótica. Después de 3 años de trabajo, finalmente estaba funcionando. Estaba venciendo a Las Vegas con pura ciencia. Fue entonces cuando notó al hombre con la radio. Los casinos de Las Vegas en los años 70 eran controlados por organizaciones que no se limitaban a confiar en la suerte para sus ganancias. Tenían sistemas de vigilancia que habían sido perfeccionados durante décadas de guerra contra tramposos, contadores de cartas y estafadores de todo tipo. Habían visto prácticamente cualquier tipo de esquema imaginable. Pero un joven universitario ganando consistentemente en la ruleta, con un patrón de apuestas que parecía aleatorio, pero producía resultados estadísticamente imposibles, eso era nuevo.
El jefe de piso había notado a Doyne después de solo 20 minutos de juego. No porque estuviera ganando demasiado dinero. Sus apuestas eran pequeñas. Era porque estaba ganando con demasiada frecuencia. En un juego donde incluso los mejores jugadores pierden dinero a largo plazo, alguien que mantenía una racha ganadora sostenida era matemáticamente sospechoso. Cuando Doyne se dio cuenta de que estaba siendo observado, sintió como si su sangre se hubiera vuelto hielo. Todo el entrenamiento del mundo no lo había preparado para la paranoia visceral de saber que estaba siendo cazado por profesionales que habían perfeccionado este juego durante generaciones. Pero el verdadero pánico llegó cuando comenzó a sudar. El sudor intensificó los pulsos electromagnéticos de su computadora hasta convertirlos en descargas eléctricas genuinamente dolorosas. Cada señal se sentía como una pequeña quebadura contra su pecho. Mientras trataba de mantener una expresión neutra en su cara, internamente estaba siendo torturado por su propio invento. Cuando finalmente se excusó para ir al baño, el jefe de piso lo siguió. En el baño, encerrado en un cubículo y tratando de ajustar discretamente su equipo, Doyne escuchó el crujido de la radio del jefe de piso formando su ubicación a control central. Se dio cuenta de que tenía tal vez 2 minutos antes de que su situación se volviera insostenible. Tomó la decisión más difícil de su vida. Abortó la operación. Salió del baño, regresó a la mesa el tiempo suficiente para cobrar sus fichas y caminó hacia la salida con la mayor naturalidad que pudo simular. Cada paso se sentía como una eternidad. Cada cámara de seguridad parecía estar enfocada directamente en él. Cada empleado del casino parecía estar comunicándose por radio sobre su paradero. Pero llegó a la salida, llegó a su auto, llegó al motel donde el resto del equipo lo estaba esperando. Los otros equipos habían tenido experiencias similares. Algunos habían logrado sesiones más largas, otros habían sido identificados como sospechosos incluso más rápidamente. Pero todos habían enfrentado el mismo problema fundamental. Por más perfecta que fuera su tecnología, no habían calculado la intensidad psicológica de operar bajo la vigilancia de organizaciones que habían perfeccionado la detección de fraude durante décadas. Cuando se reunieron esa noche para contar sus ganancias, habían ganado dinero, aproximadamente $10,000 entre todos los equipos. Era una cantidad respetable, pero estaba muy lejos de los $100,000 que habían proyectado. Más importante, varios miembros del grupo habían sufrido quemaduras reales por el mal funcionamiento de sus equipos, y todos habían experimentado niveles de estrés que los habían dejado física y emocionalmente agotados. Norman argumentó que necesitaban refinar más la tecnología antes de intentar otra operación. Los equipos funcionaban, pero necesitaban ser más confiables, más cómodos, más discretos. Con más tiempo y dinero, podían perfeccionar el sistema hasta hacerlo verdaderamente indetectable. Pero Doyne había llegado a una conclusión diferente. Esa noche, mirando las luces de Las Vegas desde la ventana de su habitación de motel, se dio cuenta de que habían logrado algo que ningún grupo de personas había logrado antes en la historia. Habían usado ciencia pura para obtener una ventaja medible y reproducible sobre el casino más sofisticado del mundo. Habían demostrado que lo randómico podía ser predecido, que lo imposible era simplemente lo que nadie había calculado correctamente. Pero también se dieron cuenta de que habían llegado al límite de lo que era posible con la tecnología de su época. Las computadoras que necesitaban para hacer el sistema verdaderamente práctico no existirían durante otra década. Los casinos, alertados ahora por su éxito parcial, comenzarían a implementar contramedidas que harían operaciones futuras exponencialmente más difíciles. Habían ganado la batalla científica, pero habían llegado demasiado temprano para ganar la guerra económica. La decisión de retirarse no fue fácil. Habían invertido 3 años de sus vidas y prácticamente todo su dinero en el proyecto. Tenían deudas que tardarían años en pagar. Algunos miembros del grupo nunca les perdonaron por no intentar una segunda operación más ambiciosa. Pero Doyne y Norman sabían algo que los otros no habían comprendido completamente. Habían logrado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero que podrían haber ganado en las mesas de juego. Habían demostrado que individuos con suficiente conocimiento científico y determinación podían desafiar exitosamente instituciones que parecían invencibles. Habían construido tecnología que estaba décadas adelantada a su tiempo. Habían aplicado principios teóricos de física a un problema del mundo real de una manera que nadie había intentado antes. Más importante aún, habían probado que la ciencia, aplicada correctamente,
puede desafiar incluso los sistemas más sofisticados diseñados para resistir toda forma de ataque. Duane Farmer continuó su carrera académica y eventualmente se convirtió en uno de los fundadores del campo de la econofísica, aplicando principios de física a mercados financieros. Norman Packard se convirtió en un pionero en el campo de la computación evolutiva y los sistemas complejos. Ambos siguieron siendo amigos cercanos y colaboradores científicos durante el resto de sus carreras, pero nunca volvieron a intentar vencer a Las Vegas. No porque no pudieran haberlo hecho con tecnología más avanzada, sino porque habían logrado algo más valioso que cualquier cantidad de dinero que podrían haber ganado en las mesas de juego. Habían demostrado que los límites de lo posible existen solo hasta que alguien los calcula correctamente. Y esa, quizás, es la lección más importante de toda esta historia extraordinaria. Que la ciencia, en las manos correctas, con la determinación correcta, puede desafiar cualquier sistema que los humanos hayan construido. Porque al final del día, todo en nuestro universo obedece las mismas leyes fundamentales de la física. Incluso Las Vegas.